Te invito a que tomes asiento esta tarde. Y para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano. Soy uno de los pastores aquí en Sunrise y tengo el privilegio de predicar en español aquí en el campo de Rialto durante los domingos. Pero quiero recordarte siempre que el pastor de pastores es Cristo, que dio su vida por nosotros y que resucitó de los muertos. Amén. Si nos estás viendo en internet a través de nuestra página, queremos darte las gracias por vernos durante los domingos y estamos tan contentos que lo hagas. Espero que Dios te hable en esta mañana. Estamos hablando de una serie llamada Generosidad. Y creo que es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hablar como iglesia y como gente de Dios. Y hoy vamos a estar hablando específicamente en la segunda parte de esta serie y vamos a estar enfocando en lo que son corazones generosos. Déjame contarte una historia personal que me ocurrió a la edad de 13 años. Yo salí de mi país, Venezuela, donde nací, a la edad de 13 años con mi hermano, que estaba cumpliendo, tenía 15 o estaba cumpliendo 15. Y salimos por situaciones políticas muy difíciles en las cuales tuvimos que salir. Y empezamos a estudiar y a trabajar y había una circunstancia donde era difícil que nuestros padres mandaran dinero a donde nosotros estábamos y tuvimos que estudiar y buscar tiritos al aire, como dicen por ahí, para poder pagar algunas cosas. Y tú sabes, cuando tú has trabajado fuertemente y has podido recolectar una cantidad que necesitabas, sí sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? Creo que todos sabemos lo que es eso. Llegué un día a la iglesia y cuando estaba allí en la iglesia, vi a una persona que no lo conocía realmente, pero que lo había visto en la iglesia. Y me acuerdo claramente que empecé a tener un sentimiento muy fuerte, que lo que yo tenía en mi bolsillo guardado, que era tan importante para mí, que eran unos billeticos que me iban a ayudar a tener algo que era importante, pagos que tenía que hacer, sentí que tenía que dárselo a esa persona. Y pues durante todo el servicio mi corazón estaba compungido porque yo sabía que yo no podía darle eso a él. De hecho, si yo le daba eso a él, yo me quedaba en un problema financiero peor y difícil. Pero todo el servicio tenía un pesar tan grande en mi corazón de que yo tenía que hacer eso. Y yo intentaba sacar la mente y el corazón de allí, pero como que el Espíritu Santo me lo regresaba a ese lugar. Y me acuerdo que cuando terminó el servicio, salí lo más pronto posible porque no quería verlo cara a cara. Quería salir corriendo porque durante unos momentos así tú lo que quieres es irte corriendo. Y cuando salí, él estaba al frente mío. Y en ese momento cuando lo vi, la necesidad, la carga de darle a él lo que yo tenía ahorrado, que tenía que hacer pagos, se hizo mayor. Se hizo muchísimo más mayor. Y entonces saqué el dinero, lo envolví en mi mano y lo puse de una manera que no se era lo que estaba dándole. Y me acerqué y lo puse en su mano. Pero tú sabes cuando alguna vez tú has puesto algo en mano de alguien, pero estás así como que te lo voy a dar, pero no quiero dártelo. ¿Sí sabes lo que estoy hablando, verdad? Creo que has estado ahí conmigo en algún momento, ¿verdad? Y era como que te lo quiero dar, pero mejor no te lo doy, pero te lo doy hasta que lo solté. Y me fui, pero Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes lo que pasó? No había pasado un minuto cuando ese hombre salió de regreso a buscarme con lágrimas en sus ojos y me dijo, ¿sabes qué? Tenía días orando por esa cantidad de dinero. Exactamente la cantidad. Mi hija tiene cáncer y esta es la cantidad que necesito para comprarle la medicina que tengo que comprarle. Mira, yo salí de ahí con un corazón tan confrontado. La pregunta es, ¿por qué a veces nos cuesta dar? ¿Sabes por qué? Porque pensamos que somos dueños de lo que tenemos. A veces nos cuesta dar porque nosotros realmente pensamos que somos dueños de los que tenemos. Mira lo que dice el Salmo 24, versículo 1. Quiero que te aprendas este salmo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que viven en él. Todo lo que existe, todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te haya provisto, no es tuyo. La realidad es que nosotros no somos dueños. ¿Tú sabes lo que somos? Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. La semana pasada comenzamos una serie acerca de la generosidad. Y hablando esta semana, los pastores nos reunimos a preparar los mensajes juntos. Y nuestro pastor principal, Steve García, estaba contándonos acerca de un amigo que él tiene, que su trabajo es recolectar fondos para una institución cristiana que ayuda a personas. Y esta persona le dijo a nuestro pastor que cuando
alguien aceptaba hacer una donación y nunca lo había hecho, que inmediatamente que eso ocurría, la persona con él, que estaba hablando con él, empezaba a contarle todos sus problemas. Y empezaba a desahogar su corazón de una forma abierta a esta persona. De hecho, él le dijo a nuestro pastor principal, le dijo claramente, le dijo, si sigo así, voy a tener que dejar de ser una persona que recolecta fondos para ayudar a personas que están en necesidad y voy a tener que convertirme en un terapista, le dijo. Porque todo lo que ocurre es que se abren a contarme las cosas. Y el pastor le preguntó, ¿por qué tú piensas que eso ocurre? ¿Por qué tú piensas que eso ocurre? ¿Sabes lo que le respondió? Él le dijo esto. Una vez que liberas a estas personas del control que su amor por el dinero tiene en sus corazones, se sienten libres. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos permitido que lo que tenemos sea lo que controle nuestros corazones. A veces hemos permitido que nuestros títulos, nuestros trabajos, nuestra cuenta bancaria o lo que tenemos sea lo que controla nuestros corazones. Nuestra oración para ti hoy es que tu corazón sea libre de cualquier atadura que el dinero haya puesto alrededor de ti, para que puedas comprender lo que Dios quiere que tengamos. La Biblia nos habla de diferentes partes increíbles acerca de la generosidad, especialmente la generosidad de Dios. Hoy vamos a entrar en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1 y 2, y quiero que veas lo que Dios le dice. El Señor habló con Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Entonces, ¿para qué era esta ofrenda? ¿Para qué Dios estaba pidiendo que se diera una ofrenda y que se recolectara? Bueno, en el versículo 8 específicamente del capítulo 25 nos dice lo siguiente. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Porque ves, lo que ocurría era que Dios quería que hubiera una representación de su presencia en la tierra. Él quería que hubiera un lugar donde las personas pudieran ir a buscar su rostro, a pasar tiempo con Él, a dar ofrendas, a dar sacrificios para Él, a pasar momentos en la presencia de Dios. Y creo que no es muy difícil para nosotros pensar en eso, porque estás ahorita en una iglesia que es una representación de un lugar de la presencia de Dios en la tierra. Es decir, tú viniste aquí este día hoy porque tú quizás deseabas tener un encuentro con Dios o estar en la presencia de Dios. Entonces, lo que Dios pidió es que hicieran esto. Y había instrucciones específicas, el lugar, cómo hacerlo, todo estaba muy claramente detallado. Déjame mostrarte una imagen de lo que ese lugar era en aquel momento. Y esto por supuesto es un dibujo lo que estás viendo, pero si te das cuenta habían cortinas que lo rodeaban, había la parte exterior que se llamaban los atrios, ahí es donde traían los sacrificios, y había un lugar donde se lavaban las manos, había un altar con cuernos, pero cuando entrabas en la tienda, en la parte de adentro, habían dos lugares. Estaba el lugar santo, que era el lugar del frente, y estaba el lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y llevaba sangre de un animal, y la sangre de ese animal que llevaba era específicamente puesta sobre una cajita que era llamada la Arca del Pacto, y rociaban la sangre, y la sangre entonces cubría los pecados del pueblo. Y era algo que ocurría anualmente. Y lo interesante es que para Dios esto era muy importante. Era tan importante para Él porque Él quería que el pueblo tuviera ese encuentro con Él y sobre todas las cosas de que ellos pudieran tener una relación con Dios. Y que sus pecados fueran cubiertos por el sacrificio, porque los sacerdotes hacían sacrificios de animales. Pero en Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 5, mira lo que te dice. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor dice y ordena. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Oigan esto, pongan atención a esto, porque esto es sumamente importante. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata y bronce. Entonces Moisés va donde el pueblo y le pide al pueblo que el pueblo contribuya, que den ofrendas. Y le pide que contribuya con todo corazón generoso, con oro, con plata y con bronce. Después, si usted lee los capítulos o los textos que siguen, les pide telas, le pide aceite, le pide piedras, le pide gemas y otras joyas preciosas. Le pide madera, de todo le pide.
En Éxodo capítulo 35, versículo 10, mira lo que dice. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Señor ha ordenado. Porque después que pidieron oro y plata y todas esas cosas, entonces pidieron de que las personas que habían sido ungidas por el Espíritu Santo con sabiduría para hacer la labor, se pestraran para hacer la labor. Y lo que ocurrió específicamente es que llegaron personas con la capacidad de trabajar con toda clase de piedras, personas creativas, artistas, personas con el conocimiento de oro, el conocimiento de la plata, el conocimiento de la tela, y empezaron a hacer una obra. Empezaron el Espíritu Santo empezó a ungirlos. El Espíritu Santo, Dios en sus vidas, Dios en tu vida, empezó a ungirlos a ellos y a prepararlos para hacer la obra. ¿Estás conmigo? Entonces, en Éxodo capítulo 36, versículo 3, pasa lo siguiente. Ellos recogieron toda la ofrenda que estaba delante de Moisés y que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario y se dispusieron a hacerla. Mientras tanto, todos los días el pueblo seguía llevando ofrendas voluntariamente. Y si tú lees la narrativa del libro de Éxodo sobre los judíos, sobre los israelitas, tú vas a ver que ellos cometieron muchos errores. Eran personas que se quejaban por todo. Todo les caía mal. Se rebelaban constantemente. Dios hacía grandes maravillas y grandes cosas. Pero el asunto estaba en que ellos siempre se quejaban de todo. ¿Sabes qué? Yo creo que así también es la vida de nosotros. Cuando tú te comprometes a servir a Dios, tú vas a cometer grandes errores. Y eso es lo hermoso, que tienes un Dios que sin importar los errores que nosotros cometamos, Él sigue buscando la forma de que nuestros corazones sigan buscando su presencia y que nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Los días pasaban y los israelitas traían sus ofrendas y traían grandes cantidades. En Éxodo 36, versículos 4 al 5, mira lo que ocurre. Era tanto lo que llevaban que todos los maestros de la obra del santuario suspendieron sus trabajos. Y fueron a decirle a Moisés, el pueblo está trayendo mucho, más de lo necesario para que la obra que el Señor ha ordenado hacer. Entonces comenzó un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue de que había demasiado. La generosidad del corazones de las personas había superado la obra que se estaba haciendo. Era tanto lo que ellos habían abierto sus corazones a ser generosos, sin importar los errores que habían cometido, que tuvo Moisés que pararse y darles instrucciones. Por eso en el versículo 6 del capítulo 36 de Éxodo te dice que ningún hombre ni mujer traiga ni haga nada más para la ofrenda del santuario. Y fue así como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Moisés tuvo que decirle, párense, deténganse, no traigan más nada, es demasiado lo que está viendo, es muchísimo, por favor no traigan más. Qué buen problema es este, ¿verdad? Qué buen problema es cuando abunda tanto y hay tanto que tenemos que decir no de más. Entonces, entre todos los errores cometidos los israelitas, sus corazones se convirtieron en corazones generosos. La pregunta aquí sería entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Déjame decirte que pues vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el corazón de ellos. Te puedo decir lo siguiente. Si tú pudieras analizarlos a ellos, tú entenderías que había habido un cambio de corazón. Y entenderías algo muy importante, que la generosidad es un asunto del corazón, no de tu bolsillo. Y esto es importante que lo entendamos. La generosidad no es un asunto de tu corazón, no de los recursos que tú tienes. La generosidad es un asunto de tu corazón, no de la cuenta bancaria o de las tareas que puedas hacer o de las habilidades que tú tengas. Cuando tu corazón está en el sitio adecuado, tú buscas la forma de hacer y dar lo que tengas que dar. Entonces, es interesante porque cuando Dios tiene un encuentro en nuestras vidas, Él transforma un corazón que está atado por las ataduras del dinero. Déjame decirte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando nuestros corazones están arraigados al amor al dinero, nuestros corazones empiezan a tener problemas con familia, en trabajo, con parejas. ¿Sabías tú que en los Estados Unidos el causal número 1 de divorcio no es infidelidades? Yo pensaría o debería pensar que serían infidelidades. No son infidelidades. ¿Sabes lo que es?
problemas financieros. Es interesante que las personas se divorcian en los Estados Unidos cuando tienen problemas financieros, pero muchos no se divorcian cuando hay una infidelidad. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros tenemos nuestro corazón arraigado en el dinero o en las cosas materiales, nuestro corazón está en la dirección equivocada. Pero también el Nuevo Testamento nos habla a nosotros, porque hablamos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros de historias hermosas en cuanto a la generosidad. Déjame compartir contigo esta historia. Lucas 19, versículo 2. Mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba camino a Jericó y estando en camino ahí, se encuentra y conoce a una persona. ¿Quién era ese hombre? Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Era el cobrador de impuestos. Déjame ponértelo desde este punto de vista. Para un judío, el que cobraba los impuestos no era un compatriota. ¿Sabes lo que era? Un traidor. Porque cuando tú llegabas a la puerta, los cobradores de impuestos estaban ahí. Y tú tenías que darle, vamos a decir, una monedita de oro al César. El cobrador de impuestos te cobraba dos. Una para el César y una para él. Entonces, los judíos decían, este tipo son traidores, no saben lo que están haciendo, eso es un problema. ¿Qué está ocurriendo aquí? Déjame contarte esta historia. Hace tiempo escuché de un pastor amigo mío la historia de un miembro que él tenía en su iglesia, que era un médico muy reconocido en su ciudad. Un hombre cristiano de paso. El hombre tenía un hijo, el hijo se interesó por la medicina, el hijo creció, fue a estudiar medicina, se graduó de la medicina y el papá dijo, ya mi hijo es médico, ahora puedo irme a vacacionar, recorrer el mundo porque tenía tanta plata el hombre. Y le dijo al hijo, encárgate del consultorio por 3 meses. Cuando regresa me das cuentas. Y se fue. Pasados los 3 meses regresó y el hijo muy emocionado, un médico joven, le dijo, papá, te tengo buenas noticias. Y el papá le dijo, ¿qué hijo? ¿Qué pasó? Y dice, ¿te acuerdas de la señora tal que era muy, muy rica? ¿Te acuerdas de esa señora? Él dijo, sí, claro que me acuerdo de ella. Y dice, papá, la curé. Y el papá le dice, ¿y a quién más curaste? A este. Y el papá dice, chico, pero ¿por qué tú haces eso? Ella fue la que con sus consultas pagó tus estudios. Es interesante ver cómo a veces vemos este tipo de comportamientos, donde en vez de ser bendición para el pueblo, nos convertimos en traidores de las personas que están pasando necesidad. Y Zaqueo no era la diferencia. Zaqueo era un cobrador de impuestos y ¿saben qué? No era cualquiera. ¿Sabe quién era? El jefe. O sea, que si los otros eran tracaleros, este tenía que ser el papá de los tracaleros. Este era el jefe de los tracaleros. Lo interesante es que en Lucas capítulo 19, versículo 3, nos habla acerca de que no importaba la cantidad de dinero que él tenía, su corazón estaba vacío, porque el dinero no te da felicidad. Mira lo que dice el versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Entonces yo podía pasar tiempo diciendo era chiquito, era bajito, era no sé qué broma. Pero en realidad lo que Zaqueo tenía pequeño no era su estatura. ¿Saben qué era? Su corazón. Pero su corazón estaba vacío y él necesitaba tener un encuentro con Cristo. Entonces el hombre empieza a buscar la forma de tenerla y su vida llena de riquezas es una evidencia que no importa el dinero que tú tengas, el dinero no te va a hacer feliz. Quiero enseñarte el video de un cantante muy conocido, no sé si has escuchado sus canciones, quizás hasta te enamoraste escuchando sus canciones. Su nombre es Ricardo Montaner. En una entrevista que hizo en un programa secular, no cristiano, creo que fue en Chile, en Uruguay, no estoy seguro del lugar del programa, él dio estas declaraciones. Por favor, velas. En el pozo más hondo de la depresión, caído en lo peor que se te puede ocurrir, o para encontrar a Dios, necesitas la llenura a pesar de tenerlo todo. ¿En vos cómo apareció? Con eso, lleno por completo de tener todo lo que cualquier ser humano puede pensar que es lo más importante, que es tener la familia que yo quería, el auto que yo había soñado, la casa que yo quería y un poco más. Me conocían en América Latina, cantaba y grababa discos y se vendían como locos. ¿Qué le puede faltar a este tipo? Sin embargo, yo me metía en mi cuarto después de llenar un estadio como el de anoche, y anoche me acosté lleno. En la otra época, cuando no conocía de Cristo, me acostaba vacío.
¿Vos lo sentís así de verdad? Totalmente vacío, viejo. Pero para el que no Vacío, lo vive, vacío. Pero que lo eh, peor es que no lo puedes entender. Para el que no lo vive. ¿Cómo vas a estar vacío después de Sí. tener el ego allá arriba, la autoestima allá arriba, de llenar un estadio? Yo me La acuerdo. familia contenta, el bolsillo lleno. ¿Tú ya sabes está. dónde fue mi detonante? En el hotel en Montevideo, después de llenar el estadio Centenario. No sé cuántas miles de personas había ahí. Y llegué a mi habitación y me sentía el tipo más solo del mundo. No me preguntes por qué, pero llegué a casa con un peso que no soportaba y no eran las valijas. Era un peso extraordinario, difícil de explicárselo a alguien. ¿Por qué? Porque el dinero no le da nada de felicidad. Este hombre estaba en la cima de su carrera cuando tuvo un encuentro con Cristo. Y el vacío que tenía, su corazón fue llenado de la presencia de Dios. Porque no importa lo que tú tengas, siempre va a haber un vacío en tu vida si tú no tienes a Jesús. Entonces, Zaqueo no era la diferencia. Zaqueo estaba vacío. Mira lo que dice el versículo 4 de Lucas 19. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó en un árbol. Estaba tan vacío que el hombre dijo, no importa, yo a este hombre lo veo, aunque sea lo voy a ver. Porque he escuchado que él tiene algo que darme. Pues Jesús iba a pasar por ahí. Mira, lo interesante es que cuando Zaqueo hace eso, Jesucristo lo vio. ¿Sabes que cuando tú dispones tu corazón a dejar que las ataduras de lo que tú tienes caigan y tú dices, quiero conocerte, no importa donde te metas, donde haya mucha gente, Dios va a verte. Y Dios va a ver tu corazón. Y Jesucristo te va a buscar y va a tener un encuentro contigo. ¿Sabes lo que ocurrió? Mira lo que ocurrió en el versículo 6. Mira lo que le dice Jesucristo a Zaqueo. Zaqueo baja deprisa y con mucho gusto recibió a Jesucristo. Ya no era solamente que él quería verlo, ahora el que él quería ver, ahora le dice, voy a comer contigo. Voy a tu casa, chico. Oye, vale, prepárate las mejores arepas, los mejores tacos, porque para allá voy. Prepárate unas cuantas pupusas bien buenas, porque con loroco y queso, porque me las voy a echar contigo. Y lo que ocurre es bien interesante, porque la gente empezó a murmurar, la gente empezó a decir, esto es imposible. ¿Cómo que Jesucristo está haciendo esto? Mira lo que dice el versículo 7 de Lucas 19. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en casa de un pecador. Y esto es lo importante, y esto es lo que yo quiero que nosotros veamos. Habían grandes diferencias entre Zaqueo y Jesucristo. Por ejemplo, Zaqueo era muy rico. Jesucristo era pobre. Aunque era Dios, él andaba como persona pobre en ese momento. Era famoso Jesús. Zaqueo, todo el mundo lo odiaba, lo consideraba un traidor. Zaqueo amaba la plata, y la plata ama la vida. Jesucristo amaba a la gente. Pero sin embargo, Jesucristo mostró un corazón generoso para con Zaqueo. Porque sin importar su adquisición de males mal habidos, Jesucristo le dejaba saber que él tenía la oportunidad de ver el corazón generoso, de que la obra que le iba a hacer en la cruz también era para él. Sin importar que Zaqueo amaba el dinero, Jesucristo dijo, tú amas esto, pero estás buscándome, ahora yo te doy la oportunidad de que recibas la generosidad de Dios, el perdón de tus pecados. Y lo interesante es que el versículo 8 de capítulo 19 nos dice, pero Zaqueo se puso de pie y le dijo, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. O sea, que de muy rico se convirtió en rico. Dijo, toda la mitad, ahorita mismo la reparto a todos los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, y él sabía que lo había hecho, porque dio la mitad de un solo golpe, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Si le quité 1, le voy a dar 4. Si le quité 10, le voy a dar 40. ¿Por qué? Porque Zaqueo había abierto su corazón a Jesús. Su corazón quedó libre de las ataduras del amor al dinero. ¿Estás conmigo? ¿Puedo escuchar un amén? Para no sentirme tan solo aquí hoy.
Lo interesante está en que Dios trabajó con él y se movió de una forma interesante. Pero ¿sabes lo que la gente hizo? La gente se molestó. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que alguien recibe gracia de parte de Dios, alguien se molesta. Y eso lo veo yo en todos mis años de ministerio, lo he visto. Cada vez que alguien recibe gracia de parte de Dios, alguien le molesta. Y dicen, ¿cómo es posible? A mí no. ¿Por qué a él sí o por qué a ella sí y a mí no? Y esto es importante que lo entendamos. Los corazones generosos no piensan así. Los corazones generosos se alegran cuando Dios le da gracia a alguien. El corazón generoso se alegra cuando Dios está haciendo algo en la vida de una persona que estaba perdida y Dios restaura. O de alguien que no está empoderado y Dios lo empodera. De alguien que necesita una presencia, una palabra y Dios se la da. Entonces, todo esto ocurre. ¿Qué cambió en el corazón de Zaqueo? Su corazón había sido liberado de las ataduras del dinero. Quizás tú estás aquí esta tarde y tú tienes ataduras en tu corazón contra el dinero. Mi oración es que Dios te libre de eso. Porque no vas a poder nunca disfrutar la leche y la miel que Dios tiene para ti en la tierra prometida hasta que tu corazón no sea libre de eso. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Pero al igual como Zaqueo comprendió lo que tenía que comprender, la gente de Cristo, la gente de Dios en el Éxodo 35 también lo comprendieron. Y comprendieron que la condición de dar no tiene nada que ver con tu bolsillo, tiene que ver con tu corazón. La generosidad es una condición del corazón, no es una condición del bolsillo ni de los recursos que tienes. Y yo quiero que sepas que Dios no te está pidiendo a ti que tú hagas algo que Él no haya hecho por ti, ya lo hizo por ti. Mira, cuando Jesucristo fue a la cruz, nos perdonó el 10% de nuestros pecados. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Imagínate si le hubiera perdonado solamente el 10% de nuestros pecados. Cuando Jesucristo no fue a la cruz, nos perdonó el 50% de nuestros pecados. No perdonó el 99.99% de nuestros pecados. ¿Sabes cuánto perdonó? Lo pagó todo. Todo lo perdonó. Y esto es importante que lo entendamos. Dios no nos pide a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho por nosotros. Él nos da el aire que respiramos, la vida que tenemos, la fuerza que tenemos, la familia que tenemos, la capacidad de pensar. ¿Cómo no ser generosos si tenemos a un Dios tan generoso? ¿Cómo no ser generosos si Él mismo se despojó a sí mismo, se hizo hombre y murió por nosotros? Y resucitó y nos da vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que comprender que Dios quiere que nosotros aprendamos a dar. Tiene que haber un momento donde tú dejas de ser la persona que recibe y te conviertes en la persona que da. Déjame contarte esta anécdota rápidamente. Yo tengo 17 años estudiando estudios teológicos. ¿Y sabes lo que es caro? Los estudios teológicos. Son carísimos. El asunto es que mi primer seminario lo hice en Venezuela. Y estando en Venezuela, en un semestre yo no tenía plata para pagarlo. Y yo empecé a orar, Dios mío, Señor, provee. Y me manda una notificación de la oficina de finanzas que tengo que pasar. Y yo dije, nada, listo, ya me van a botar de aquí. Porque es una institución académica, si tú no pagas, te sacan. Porque tienes que pagar, porque es algo registrado con el gobierno. Entonces, me acuerdo que yo empecé a orar, me dieron la cita y orando, Señor, provee, Señor, provee, que toca el corazón de alguien, no sé, que caiga dinero del cielo, que crezca una matica al lado de mi casa, no sé, Señor, haz algo, Padre, por favor, yo sé que tú me has llamado, si tú has llamado, tú vas a proveer. ¿Y sabes lo que pasó? No pasó nada. No salió de la matica que tenía afuera, no cayó del cielo, no llovió dólares. Y llegó a la reunión y yo dije, nada, me votaron. Cuando llego a la reunión, la persona que estaba ahí, que yo lo conocía, era una persona que tenía años en ministerio. Me dice, ¿sabes qué, Moisés? Cuando yo comencé en el ministerio, alguien pagó mis estudios teológicos completicos. Y dije, oh, wow, qué bien, dije yo. Y él me dijo, ¿sabes quién fue esa persona? Y dije, no. Me dijo, tu papá. Me dijo, él me predicó cuando yo estaba perdido en las calles, yo me convertí, él me vio, me identificó y me dijo, te voy a mandar los estudios teológicos. Y él siempre estuvo conmigo. Por eso hoy yo te pago tus estudios teológicos a ti. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar. ¿Cuándo vas a pasar tú de ser la persona que recibe a ser la persona que das? ¿Sabes qué? Es muy sabroso recibir. De ese día yo me sentí en el cielo. Pero ¿cuándo vamos a dejar de ser los recipientes solamente? Y vamos a empezar a ser las personas que Dios nos llama a dar. En Éxodo capítulo 35, versículos 4 al 5, mira lo que dice. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y le dijo, esto es lo que el Señor dice y ordena. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor
todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata y bronce. ¿Sabes por qué? Porque el dar tiene que ver con un corazón generoso, pero un corazón generoso tiene que ver con un corazón grato, un corazón fiel, que ha reconocido que Dios es el proveedor de todo y dice, Señor, esto no es mi dinero, no es mi casa, no es mi carro, no es nada, es lo que tú me has dado y tú me pones a administrarlo. Entonces, Dios instituyó el diezmo. Y el diezmo es el 10% de todas las cosas que nosotros tenemos. Sabes que el diezmo es un buen punto de partida, pero no dejes que el diezmo limite lo que Dios te ha llamado a hacer. Quienes eran de corazones generosos fue el que Dios dijo que dieran. Y hay una gran mentira que nosotros decimos a veces. Nosotros decimos, si algún día llegara a tener plata, entonces yo haría esto. Quiero que sepas esto. No te comas esa mentira. Ese día ya llegó a tu vida. Porque Dios no te está pidiendo que des de sobras. Dios te está pidiendo que des con fe. Dios te está pidiendo que des con corazones abiertos, comprendiendo que Él es el proveedor de todo lo que tú tienes. Y no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de tus dones, lo que Dios te ha puesto en tus manos. De la capacidad y las habilidades que Dios te ha dado. Entonces, quien sea de corazón generoso, traiga la ofrenda al Señor. Después cuando sigues en el versículo 21 te dice, el corazón los agitó. Se agitó y el espíritu los conmovió. Después en el versículo 22 dice el corazón estaba dispuesto. En el versículo 26 dice los corazones se conmovieron. En el versículo 29 dice el corazón los conmovió. Es decir, tienes que permitir que tu corazón quede libre de toda atadura que tengas con el amor a las cosas que realmente se acaban rápidamente. Que es el dinero, esas cosas se acaban. Así como las tienes, las puedes perder. La generosidad es una condición de tu corazón, no de tu bolsillo. Y por eso yo quiero que tú veas que recibimos generosidad espiritual de Dios a través de Jesucristo. Recibimos generosidad financiera de personas. Nos interesa obtener más, pero ¿cuándo nosotros vamos a aprender a dar? La pregunta que yo quiero hacerte es ¿cómo un grupo de esclavos que acaban de salir de Egipto tenían tanto oro, plata y cosas así? ¿No te has puesto a preguntarte eso nunca? Porque ellos acaban de salir de Egipto. ¿Cómo es posible que tenían oro y plata? Mira lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículos 35 al 36. Además hicieron lo que Moisés les había ordenado y pidieron a los egipcios que les dieran aljabas de oro y plata y vestidos. Y el Señor hizo que los egipcios vinieran a los israelitas con buenos ojos y le daban todo lo que ellos le pedían. Así fue como ellos despojaron a los egipcios. Es decir, Dios puso en el corazón de los egipcios que le dieran a la gente judía lo que ellos necesitaban. Entonces, ese oro, esa plata no era de ellos. Dios se los había dado antes de salir de Egipto. Es lo mismo que Dios hace por ti y por mí. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da generosamente para que podamos dar generosamente a otros también. Hemos sido bendecidos para ser de bendición. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, versículos 35, el apóstol Pablo. Siempre les enseñé, y a ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar. Dígalo conmigo, más bendición en dar que en recibir. Entonces, Dios te está llamando a ser generoso. ¿Cómo te llama Dios a ser generoso? Quizás tú tienes un carro que ya no lo usas y lo tienes estacionado. Pero hay alguien en la congregación o alguien que tú conoces que lo necesita. A lo mejor Dios te está llamando a que se lo des. Que se lo regales. Quizás tienes un mueble en tu estacionamiento, en tu garaje guardado y estás diciendo, voy a hacer un yard sale. Y nunca lo haces. Ya tienes 5 años ahí. Quizás Dios quiere que tú agarres ese mueble y se lo des a alguien que lo necesita. ¿Estás conmigo? Es bien importante que entendamos esto. Entonces, escucha, Dios no te está pidiendo que hagas algo que Él no ha hecho por ti. La generosidad no es una condición de tu bolsillo, es una condición de tu corazón. Y tú sabes que es lo más generoso que Dios ha hecho, dar a Jesucristo por nosotros. Dio a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Si tú no conoces a Jesús en esta mañana, yo quiero decirte de que ya Dios te ha dado la salvación que tú necesitas. Te invito a estar en pie. Y le invito a los ujieres, por favor, que vengan y que nos preparemos para recoger los diezmos y las ofrendas.
Y seguidamente, después de las ofrendas, los compañeros de oración también podrían pasar después de eso. La mejor forma de dar es que lo hagas en internet, donde puedas poner tu ofrenda y tu donación recurrentemente, donde pueda ocurrir y no tengas tu mano izquierda saber lo que tu mano derecha hace. Eso hablamos la semana pasada. Padre, te pido que bendigas al dador alegre, que bendigas, Señor, a toda persona que da con un corazón dispuesto y toda persona que lo hace, Señor, con el deseo de servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden pasar.